Buenas noches, profesor. El grupo 6, conformado por Claudia Terrones, Marcia León, que nos habla, Dayan Andrade, Ana Lizárraga, Ariana Fuentes y Paul Pacheco, vamos a hablar de los diferentes temas, tanto de deformación por carga axial, deformación unitaria, la ley de Hooke, esfuerzo de pandeo, entre otros. Bueno, como primer punto a exponer, tenemos lo que viene a ser las deformaciones por carga axial. Primero, ¿qué es una deformación? Una deformación la podemos definir como un elemento estructural, como una alteración del estado físico debido a una fuerza mecánica externa o a una variación de temperatura o a un seguimiento de apoyo. Luego, ¿qué es la carga axial? Bueno, las cargas axiales son aquellas capaces de resistir estas fuerzas en la misma dirección que el eje, también conocido como carga de empuje. Ahora, las deformaciones por carga axial son un fenómeno mecánico. ¿Qué ocurre cuando un material es sometido a una carga aplicada en la dirección del eje longitudinal? Este tipo de carga puede provocar dos tipos principales de deformaciones. Esta va a depender de la naturaleza de la carga. Bueno, dentro de estas dos deformaciones tenemos la deformación por tracción, que bueno, esta ocurre cuando el material es sometido a una carga axial que tiende a alargarlo. En este caso, el material experimenta una elongación en la dirección de la carga. La magnitud de la deformación por tracción se mide como el cambio relativo en la longitud del material y se expresa generalmente como una fracción o porcentaje de la longitud original. Luego tenemos lo que viene a ser la deformación por compresión. Bueno, esto ocurre cuando el material es sometido a una carga axial que tiende a cortarlo. En este caso, el material experimenta una reducción en su longitud en la dirección de la carga. Al igual que la tracción, la deformación por compresión se mide como el cambio relativo en longitud del material. Bueno, como un análisis para predecir las deformaciones por carga axial, los ingenieros utilizan estos principios mecánicos de materiales y teorías como la ley de Hooke. Bueno, esta establece una relación lineal entre el esfuerzo aplicado y la deformación resultante dentro del rango elástico del material. Además, se consideran propiedades materiales como el módulo de la elasticidad o también llamado módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Bueno, estas describen la respuesta del material a la carga. Y bueno, como algo importante también que tenemos que tener en cuenta de las deformaciones por carga axial, estas pueden tener efectos significativos en el diseño y comportamiento de las estructuras y los componentes, ya que afectan la integridad estructural, la resistencia y la estabilidad de los materiales bajo carga. Por lo tanto, comprender y predecir estas deformaciones es fundamental en la ingeniería civil, en la ingeniería mecánica, en la aeroespacial y en otras áreas de la ingeniería. Gracias. Bueno, mi tema fue la deformación unitaria. La deformación unitaria es una medida de la magnitud de la deformación experimentada por un material en respuesta a una carga aplicada. Se define como cambio relativo en longitud de un material dividido por su longitud original. Como podemos ver en la imagen, en la primera imagen está seleccionado la deformación que existe del material porque se le aplicó una carga. Hay diferentes tipos de esfuerzos, diferentes tipos de cargas aplicadas a los materiales
y es lo que nos da como resultado la deformación. Es importante también conocer la deformación unitaria porque podemos ver la durabilidad, la tensión aplicada que puede tener un elemento y cómo éste va a reaccionar. Y una deformación permanente, es decir, para aplicarlos en nuestras casas, nosotros que estamos estudiantes de arquitectura, cómo podemos aplicar los materiales correctamente sabiendo que a lo largo puede haber algún tipo de esfuerzo o sobrecarga y esa pueda reaccionar bien. La deformación unitaria se define como el cambio de longitud por la unidad de longitud debido a una carga normal sobre un material. Para obtener esta deformación podemos ver en la imagen inferior que está la deformación entre la deformación total entre la longitud original del elemento, de es cómo se encontró el elemento al principio, ¿no? Como característica podemos tener que esta deformación unitaria es adimensionalidad, porque no existe unidades, es por eso que es adimensional, y es el cociente entre la deformación total y la longitud original. Bueno, es una magnitud relativa, la deformación unitaria proporciona una medida relativa de la deformación experimentada. Y también podemos ver la sensibilidad del material, la magnitud va a depender de qué tipo de material, de sus propiedades mecánicas, de la electricidad, algunos factores que juegan a favor de esta deformación unitaria, que sea menos el daño o sea más. Bueno, con esto podemos aprender un poco más de la deformación unitaria y cómo esto influye bastante en nuestro trabajar diario entre los materiales que vamos a usar. Buenos días, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Ana Fernanda Lizárraga Malqui y el día de hoy hablaré sobre el esfuerzo normal. Pero para empezar, ¿qué es el esfuerzo normal? El esfuerzo normal es una manifestación de la comprensión o la tensión que experimenta una pieza cuando se encuentra sometida a alguna forma de carga. Esto sirve para determinar si un material puede resistir la carga que soportará durante su vida útil. Se identifican dos tipos de esfuerzo: el esfuerzo normal, que es el esfuerzo que soporta una estructura bajo carga axial, es decir, cuando la carga se encuentra a lo largo de su eje principal, y dos, el esfuerzo cortante, que es el esfuerzo que soporta una estructura en el sentido perpendicular a su eje principal, por supuesto. Se le denomina cortante porque está relacionado con la fuerza que puede llegar a trozar la pieza de manera transversal. Si tenemos un elemento de área transversal A sometida a una carga axial P, como en la figura se muestra, el esfuerzo se define como la magnitud de la carga sobre el área transversal. Al esfuerzo normal se le asigna la letra griega signo, donde N representa la componente de la carga o fuerza que se encuentra a lo largo del eje principal de la carga. En este caso, la figura siguiente nos muestra que N es igual a F. A la unidad N entre metros cuadrados se le denomina pascal. Esta forma de aplicar la fuerza suele denominarse carga axial, ya que se ejerce a lo largo del eje principal de la columna o la barra. Esto es importante destacar, ya que el esfuerzo se ha representado como un escalar debido a que su dirección coincide con la de la fuerza F. Cuando el esfuerzo tiene un valor positivo, esto indica que la fuerza de tracción dirá, mientras que un valor negativo señala una comprensión, empujar. En una etapa posterior ampliaremos el concepto de esfuerzo normal para incluir situaciones donde las superficies son oblicuas y la carga es axial. En conclusión, el esfuerzo normal es fundamental para comprender cómo los materiales responden a cargas aplicadas perpendicularmente a su sección transversal. Este tipo de esfuerzo se manifiesta como una fuerza de comprensión o tracción, dependiendo si el valor es positivo o negativo. Además, su comprensión es esencial para poder analizar la capacidad de los materiales para poder resistir fuerzas aplicadas en su vida útil, tanto en situaciones de carga axial como en casos más complejos que involucran superficies oblicuas. Para continuar con la exposición, mi persona Claudia Terrones va a hablar acerca de la ley de Hooke. Para esto, hay que tener en cuenta que es un principio fundamental en la física que describe el comportamiento elástico de los materiales, especialmente sólidos como resortes y barreras metálicas. Para tener también otro conocimiento
sobre esto es que un caso particular de la elasticidad es cuando se aplica una fuerza variable a un objeto. Es el caso más conocido y cuyo comportamiento refleja muchos fenómenos naturales. Es el de un resorte, ¿no? Y este proceso es definido también por Robert Hooke en 1678. Ahora se explica también que esta ley describe fenómenos de tipo elástico, como el que se origina cuando una fuerza extensa se aplica sobre un resorte, ¿no? Lo que ya vengo diciendo. Y la ley establece que la fuerza que devuelve un resorte a su posición de equilibrios es proporcional al valor de la distancia que se desplaza de esa posición, ¿no? Lo que justo se encuentra en los gráficos, como se puede ver. Para tener en cuenta también es que la ley de Hooke indica que el esfuerzo y la deformación son directamente proporcionales. Y en la fórmula entendemos que el esfuerzo normal es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, ¿no? Continuando con la exposición, es importante también recalcar que si la fuerza aplicada al resorte excede el límite elástico del material, la ley de Hooke ya no es válida. Por debajo del límite de elasticidad, cuando se deja de aplicar la fuerza, lo que dice que las moléculas internas del material vuelven a su posición de equilibrio y a su estado totalmente original. Más allá del límite de elasticidad, las fuerzas aplicadas separan tanto las moléculas que no pueden regresar a su posición de partida y el material queda permanentemente deformado o se rompe. Sin embargo, la ley solo es válida dentro del rango de elástico del material. Si la fuerza excede este rango, repito, el material puede experimentar deformaciones permanentes o incluso hasta fracturas. Pero eso indicaría que la ley de Hooke ya no se está cumpliendo. Otro dato también importante a recalcar es que la ley de Hooke es fundamental en muchas áreas de la ingeniería, de la física, la ciencia y la ciencia de los materiales, ¿no? La aplicación más conocida en esta ley es la elaboración de los dinamómetros. De forma básica, estos están formados por un cilindro permanente que contiene un muelle en uno de sus lados, unidos a la base del mismo y el otro a un gancho. Al aplicar una fuerza, el gancho del muelle se estira y dependiendo del alargamiento que éste sufra, podremos saber que la fuerza se aplica, ¿no? Y aquí pues mostramos una pequeña imagen de lo que es este aparato, que se puede ver que tiene para colocar un ganchito que te indica la cantidad de la fuerza que se genera, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Le doy el pase a mi compañera. Gracias. Bien, en lo siguiente vamos a hablar de la teoría del pandeo de Euler, que es un concepto fundamental en ingeniería estructural que estudia el comportamiento de columnas largas y delgadas sometidas a cargas de compresión. En este caso, imaginemos una vara delgada y larga que sostiene una carga axial, como podría ser un poste o una columna como tal. Cuando se aplica una carga axial a esta vara, empieza a deformarse, comienza a deformarse, eh, donde demuestra si la carga es totalmente o suficientemente grande, la columna eventualmente se doblará lateralmente en una forma llamada modo de pandeo. Eh, por así decirlo, la teoría de Euler de pandeo tendría o proporciona una fórmula, en este caso para calcular la carga crítica en la cual este pandeo ocurre. Esta carga crítica se conoce como la carga de pandeo o carga de Euler y está relacionada con las propiedades geométricas de la columna, como su longitud, como su momento de inercia y el módulo de elasticidad del material. En este caso tenemos aquí la fórmula, que lo vemos abajo a la derecha, que es donde PCR, que en este caso es la carga crítica del pandeo, es igual a pi elevado al cuadrado por E, que sería que el módulo de elasticidad del material, por I, que es el momento de inercia de la sección transversal de la columna,
sobre L elevado al cuadrado, donde L es la longitud efectiva de la columna. ¿Qué es lo que muestra en este caso esta fórmula? Esta fórmula muestra la carga crítica del pandeo es inversamente proporcional al cuadrado de la longitud efectiva de la columna. Por lo tanto, las columnas más largas, en este caso, tienden a pandearse con más facilidad que las más cortas, a diferencia de las más cortas. Nosotros entendemos como tal que el pandeo de Euler es un concepto crucial en el diseño de estructuras, ya que determina la capacidad de carga máxima de las columnas, tanto delgadas y largas. Los ingenieros en este caso utilizan esta teoría para asegurarse de que las columnas en sus diseños sean lo suficientemente robustas para soportar las cargas aplicadas sin pandearse de manera insegura. Luego aquí tenemos otros puntos como último, donde tenemos las condiciones de aplicabilidad, donde la teoría del pandeo de Euler es válida para las columnas que son perfectamente rectas, homogéneas y están sujetas a cargas de compresión axial pura. Luego tenemos la longitud efectiva, que en este caso la longitud efectiva vendría a ser de la columna como tal, donde L es un parámetro crucial en el cálculo de la carga crítica del pandeo. Luego tenemos el modo de pandeo. Cuando una columna pandea, experimenta un modo de pandeo que la forma en la que se deforma lateralmente. Para una columna ideal, este modo de pandeo es una función matemática simple de la longitud tanto de la columna y el tipo de extremos de la misma. Luego tenemos el factor de esbeltez como cuarto punto, que es la relación que existe entre la longitud efectiva de la columna y su radio de giro de la sección transversal. Luego tenemos las aplicaciones prácticas, que es la teoría de pandeo de Euler, donde aplica un diseño y este análisis de una amplia gama de estructuras, incluyendo edificios, pueden ser puentes, torres de transmisión y muchas más. En este caso, los ingenieros lo utilizan para calcular la capacidad de la carga máxima de las columnas y garantizar que las estructuras sean seguras y eficientes. Luego tenemos, por último, las limitaciones y refinamientos, que, donde indica que el pandeo de Euler es un modelo útil, pero tiene sus limitaciones. Luego tenemos, bueno, como resumen ya del propio tema, la teoría del pandeo de Euler es un concepto fundamental en la ingeniería estructural que proporciona una base sólida, sólida como tal para el diseño y análisis de columnas delgadas y largas sometidas a una carga de compresión axial. Muchas gracias. Noches. Mi nombre es Ariana Fuentes Navarro. Yo les voy a hoy día explicar o exponer sobre la carga crítica del pandeo. ¿Qué es la carga crítica del pandeo? La carga axial máxima que puede soportar una columna cuando esté en riesgo de pandeo se denomina carga de Clipling, ¿no? Como el profesor ya nos lo ha explicado, o carga crítica del pandeo un poco más conocida. En esta etapa, el esfuerzo último de la columna es menor que el esfuerzo de influencia del material, y las columnas están fijos extremos. Pero ¿qué pasa si el esfuerzo de la columna es mayor? Nuestra columna se puede llegar a torcer o no va a poder soportar tanto peso, como podemos observar en la imagen. La parte de arriba, el cubo marrón o naranja o amarillo, tiene mucho peso para nuestra columna. Entonces no lo está soportando, ¿no? Luego, las fallas de las columnas que hay normalmente. La falla por pandeo ocurre cuando la sección transversal de una columna es pequeña. Es pequeña a comparación de su altura. El pandeo ocurre alrededor de su eje, con el radio de giro más pequeño o el movimiento de la inercia más pequeña que tenga. La fórmula que se puede usar es para la carga crítica de pandeo. Se puede expresar en términos de radio de giro, ¿no? La falla de la columna ocurre puramente de la compresión axial, cuando el esfuerzo de la columna alcanza su esfuerzo de fluencia del material, ¿no? Sin embargo, si el esfuerzo del pandeo crítico es mucho menor que el esfuerzo de fluencia, la columna fallará por pandeo antes de que se alcance su esfuerzo de fluencia y se puede llegar a partir y nuestra columna va a fallar
¿no? Podemos observar que en diferentes tipos de construcciones no han podido mm, eh, como que salvar esa columna o darse cuenta a tiempo de que nuestra columna se está torciendo y hay una gran falla en ella. Hay bastantes construcciones que esperan a que pase para recién darse cuenta y no debe de ser así, ¿no? Gracias.